¿Y qué onda, gente? Ha llegado el momento de que hablemos de algo bien curioso, bien interesante y que ya lo he tocado antes en un video editado hace alrededor de 8 o 9 meses. Pero yo dije, no, mejor lo voy a llevar otra vez este tema en un video editado. Voy a aclarar algunos puntos que no aclaré previamente en este video en directo que hice ya hace 8 o 9 meses. Y además quiero que entendamos por qué no es tan conveniente, o más bien dicho, no es tan procedente aplicar el famoso y polémico artículo 87 que tanto ha sonado en los últimos meses dentro del léxico salvadoreño, sobre todo en las redes sociales. Y vamos a hablar un poco de qué alternativas habrían, porque sí, hay alternativas, así que empecemos. Antes de poder hablar de insurrección, primero tenemos que entender qué significa. ¿Pero qué es esto? Presten atención. Insurrección viene del latín insurrectio, del verbo insurgere, que significa alzarse en contra. Es decir, la acción colectiva dirigida a derrocar a los poderes constituidos mediante el empleo de la violencia. Eso es insurrección. Ahora bien, ¿se puede aplicar el artículo 87 en la actualidad? Depende cómo lo quieran ver. Hay que entender primero por qué el artículo 87 está ahí en la Constitución y quién escribió esta Constitución para empezar. La insurrección tal y como la conocemos en la actualidad no estaba tan favorecida por parte de la Constitución hasta la época de Maximiliano Martínez, o más bien dicho, hasta que este fue derrocado. Y es que se necesitaba una ley que pudiera garantizar que esto pudiera llevarse a cabo otra vez, que se pudiera repetir. Si acaso llegaba algún tirano de nuevo al poder, que se le pudiera sacar mediante las leyes que se tenían. Y esto pasaba porque para la época solo había dictaduras militares, bueno, que para ellas mismas no eran dictaduras, eran gobiernos que iban a llevar el progreso al país, que iban a hacer que nuestro entorno, que nuestra sociedad fuese la mejor de la mejor. Claro, mediante técnicas medianamente fascistas y favoreciendo a algunos pocos, pero en su lógica ellos no eran tiranos, no eran dictadores. Pero uno que otro de pronto tenía el peligro de serlo, dada su naturaleza dictatorial y también su inesperada manera de actuar. Estaba bastante a discusión si un presidente que era militar, elegido democráticamente, al final podía terminar haciendo lo mismo que años anteriores había hecho Maximiliano Martínez, razón por la cual se instituyó el derecho a la insurrección de una manera bastante, ¿cómo decirlo?, escondida dentro de la Constitución misma de aquellos años. Y ustedes dirán, ¿se llegó a aplicar alguna vez la insurrección después de Maximiliano Martínez? Bueno, para empezar, insurrección en el tema de Maximiliano no lo fue tanto, pero eso lo voy a explicar en otro video que estoy preparando ahorita y que se lo voy a subir en un par de días o tal vez en un par de semanas. ¿Por qué Maximiliano no fue derrocado por el pueblo? Pero bueno, eso va a ser tema para otro video. Pero después de Maximiliano sí hubo un par de insurrecciones, al menos ahorita se me vienen a la mente dos. La primera es la que le hicieron a Salvador Castaneda Castro, que esta en particular iba a traer unos cambios que se iban a reflejar en la Constitución de 1962. Pero en el caso de Castaneda Castro, él fue elegido para un periodo de 6 años. Para la época, los gobiernos o el poder ejecutivo, cuando era elegido, duraba 6 años en el poder. Y la asamblea, justo cuando él estaba a mitad de sus funciones, dijo: no, vamos a hacer algo, vamos a quitarle un año de vigencia al poder ejecutivo para que ya no dure 6, sino que dure 5. Y él dijo: está bueno, hagan lo que quieran, a mí me parece, total, es parte del Estado democrático en el que vivimos. Sin embargo, yo voy a cumplir los 6 años para los que me eligieron, porque las leyes, según nuestra Constitución, no son retroactivas. Y si a mí me escogieron para 6 años, entonces voy a terminar mis 6 años. Ya cuando yo termine mi periodo de 6 años, el siguiente presidente ya va a tener que hacer solo 5. Esa fue la interpretación constitucional de Salvador Castaneda Castro. Pero los militares, en complicidad con la asamblea y los poderes fácticos de nuestro país, dijeron: no, Salvador Castaneda Castro, no tenés razón, no te queremos un año más ahí y te vamos a sacar. Por cierto, en conmemoración a esta insurrección que se hizo, es que erigieron este monumento que están viendo ahorita. Este ya lo habrán visto, ¿verdad? Es el famoso Chulón, bueno, es el monumento a la revolución, ¿verdad? Sí, es el monumento a la revolución, que fue erigido
en torno a este evento que ocurrió. Ya luego tuvimos la insurrección que se hizo, o el levantamiento o golpe de estado, como quieren llamarle, en 1979 a Carlos Humberto Romero. Pero regresemos un poco a los años 60. ¿Qué pasaba en esos años? ¿Qué había en nuestra Constitución? ¿Se permitía la insurrección? Bueno, les voy a contar algo. La Constitución Política de 1962 no definía el derecho de insurrección, pero lo aceptaba en los artículos 5, 7, 47, 32 y 112. Es decir, de una manera implícita, sí, se reconocía que la gente podía levantarse. Todo esto nos termina indicando que el artículo 87, que todos tanto conocemos, termina siendo parte de la Constitución Política que se aprobó para el año 1983. Ahora bien, ¿qué tenemos que saber en torno a esta Constitución que se aprobó en el 83? Primero, que es la Constitución vigente actualmente. Segundo, que la escribió gente como Roberto Dawson, el mayor, no el que está ahorita, el princeso. La Salguero Gross y muchos otros diputados de partidos como PCN y Arena, que para la época tenían mayoría en la Asamblea Legislativa. De hecho, ellos fueron elegidos para que redactaran una nueva constitución. ¿Se acuerdan del golpe de estado del año 79 que les acabo de mencionar? Bueno, ese golpe de estado dejó instituida una junta revolucionaria de gobierno que llevó la rienda del país durante unos cuantos años. Entonces ellos se pusieron de acuerdo que iban a llamar a elecciones generales y sobre todo democráticas, ya para el año 82, año en el cual fue elegida esta Asamblea Legislativa, de la cual era presidente Roberto Dawson. Pero, ¿por qué llamar a nuevas elecciones? Para los años anteriores, al 79, las elecciones se hacían de la siguiente manera. Si ustedes vivían, por decir algo, en Mexicanos y les quedaba cerca una escuela que era un centro de votación, bueno, ustedes iban a votar ahí, no importaba si aparecían o no en el padrón. Para entonces, si no me equivoco, se llenaba de tinta el dedo, pero de tinta de lapicero, el dedo, para asegurarse que ustedes ya habían votado y que no votaran dos veces. Pero este método era bastante inseguro y fácilmente se lo quitaban e iban a votar en otra parte porque de todas formas no había padrón. Esto se prestaba para fraudes electorales y en parte a esto le achacan el hecho de que José Napoleón Duarte perdiera la carrera presidencial en el año 1972. Razón por la cual terminó exiliado. Pero aquí ya me estoy enrollando un poco y ya me estoy pasando a otro tema. Todo esto lo voy a tratar después en otro video porque lo amerita. Sin embargo, quiero que volvamos a la Constitución de 1983. Se había escogido una nueva Asamblea Constituyente en el año 82 y parte de las funciones que tenían que ejecutar ellos era elegir un presidente provisional, que terminó siendo Álvaro Magaña, hacerle cambios a la Constitución y cambiar algunas cosas relacionadas al funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Si se dan cuenta, estoy hablando de Asamblea Constituyente, no de Asamblea Legislativa. Para la época le cambiaron, según las reglas del país, de Asamblea Constituyente a Asamblea Legislativa. Fue uno de los cambios que hicieron. Aparte de escoger el presidente, hicieron también el cambio de constitución. La Constitución de 1983 tiene por ahí mucha base en la Constitución Política de 1950. La que se hizo tras haber derrocado el martinato acá en el país. Y uno de esos artículos que se incluyó, hasta cierto punto fue novedoso, pero en su momento poco se habló de él, fue el famoso artículo 87, el cual reconoce el derecho del pueblo a la insurrección solo para el objeto de remover de su cargo a los funcionarios públicos que sean transgresores de la Constitución misma, solo para eso, no para más. Pero hay una cosa aquí que nadie se ha preguntado, o al menos no he visto que nadie lo haga. ¿Por qué meter un artículo así justo en un tiempo de guerra civil? Vayámonos a ese contexto. Era un tiempo en el cual el FMLN 2 años antes había lanzado su primera ofensiva general. Si ustedes son más o menos de mi edad y medio han escuchado de historia, se recordarán de la ofensiva hasta el tope del año 89 del mes de noviembre. Bueno, déjenme decirles que no fue la única ofensiva que el FMLN realizó, también realizó una en el año 81. Su finalidad para el año 81 era derrocar los poderes que había en el país, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, e instaurar una especie de comunismo parecido al que tenía Nicaragua, inspirado en el que tenía Cuba, una especie de marxismo, leninismo, no sé bien definirlo, total, nunca lo definieron al 100% bien, porque eran demasiadas agrupaciones unidas y para entonces todavía se estaban terminando de poner de acuerdo. Pero la cosa es que había ahí, en el papel, en el juego político,
unas organizaciones armadas que querían tomarse por la fuerza el poder, es decir, una insurrección. Entonces, si había esto, ¿por qué incluir un artículo que le permitía a la población insurreccionarse? ¿Acaso este artículo le daba poder, o más bien dicho, legalidad o legitimidad a la guerrilla de la época? Pues no se las daba, y la verdad es que no se le reconoció, al menos por parte de las leyes de nuestro país y del órgano judicial en la época, a la guerrilla una especie de poder insurreccional del pueblo. Simplemente se les reconoció como criminales o terroristas. Basta que abran cualquier diario de la época para que se den cuenta de esto. Entonces, si los guerrilleros no pudieron darle legitimidad o hacer uso del artículo 87 para justificar su lucha, y lo que buscaban ellos, que era derrocar al gobierno en turno, entonces, ¿por qué nosotros sí podríamos hacerlo? ¿Qué nos hace pensar que nosotros sí podemos optar a ese artículo y los guerrilleros, que eran fuerza beligerante armada, no? Pues la verdad no hay muchas razones que nos hagan creer que nosotros sí podíamos aplicarlo. Y es que les voy a contar. Hay una razón por la cual la guerrilla no pudo utilizar el artículo 87, y es porque no contaba con el reconocimiento de los poderes judiciales. Para que el artículo 87 sea utilizado, para empezar tiene que entrar en juego una institución que es la máxima autoridad en materia de la Constitución misma, nada más y nada menos que la Sala de lo Constitucional. Para la época, al igual que ahora, la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional eran manejados por los ricos, los poderosos, los diputados, estos, los otros, por todos, excepto por el pueblo. Entonces, ¿ustedes creen que una Sala de lo Constitucional manejada por todas estas personas iban a darle validez al hecho de que una guerrilla se quería tomar el poder por la fuerza, evocando el artículo 87? No se la iba a dar. Ahora trasladémonos a los tiempos actuales. ¿Ustedes creen que la actual Sala de lo Constitucional nos daría a nosotros la legitimidad para utilizar el artículo 87? Tampoco, porque tanto la Sala de lo Constitucional como la Asamblea están diseñadas para que el sistema de gobierno actual, que incluye, entre otras cosas, el periodo de elección para los diputados de 3 años, para el presidente de 5 años, para la Sala de 9 años, para los magistrados también de 9 años, que sea la Asamblea la que elige fiscal, procurador y demás funcionarios de segundo grado, Sala de lo Constitucional y Asamblea están diseñadas para proteger eso. Entonces, cualquier pronunciamiento por parte de esta Sala de lo Constitucional hacia algún grupo en específico para avalar el uso del artículo 87 no está tanto dentro de la realidad. Entonces, ¿podríamos aplicar este artículo sin el aval de la Sala? No, porque es la máxima autoridad hablando constitucionalmente. ¿Y qué tal si nos reunimos unos 100.000 salvadoreños, o unos 500.000, o el millón, frente a la Asamblea Legislativa a exigir que renuncien? Bueno, sí se podría, pero aún en esa circunstancia, estoy seguro que la Sala de lo Constitucional no reconocería que la gente puede utilizar el artículo 87. Y ustedes me dirán, no, es que la Sala no es necesaria para esto. Depende para qué. Si se le quiere dar legitimidad, sí. Si ustedes quieren aplicar el artículo 87 y que se hable a nivel internacional que el pueblo aplicó el artículo 87 de su constitución, sí, se necesita a la Sala. Porque si no, se van a convertir en 1 millón de seguidores del presidente Bukele que fueron a la Asamblea Legislativa a violentar la Constitución, no a hacerla valer. O al menos eso es lo que van a vender desde el judicial y desde el legislativo. ¿Pero por qué? Bueno, pues simple. Porque el millón, poniéndole que fueran 1 millón, porque el millón de simpatizantes del presidente Bukele, o más bien dicho, el millón de salvadoreños que estén afuera de la Asamblea Legislativa pidiendo que renuncien los diputados, estarían pidiendo que se vulnere el orden constitucional. El mismo que dice que el presidente Bukele tiene que cumplir 5 años en el poder, también dice que los diputados tienen que cumplir 3 años en el poder. Entonces estaríamos vulnerando el orden constitucional y hasta nos podrían acusar de sediciosos o de rebeldes, qué sé yo, cualquier cosa que se les ocurra. Y a esto súmenle que no solo la Sala estaría en contra de que se aplique el artículo 87, sino también fundaciones, tanques de pensamiento y analistas prepago, como Roberto Rubio, como FUSADE, como la ANEP seguramente. Todo mundo va a decir, no, ¿saben qué?
Nayib Bukele, calma a tus seguidores porque ellos quieren derrocar a la asamblea y esto es inconstitucional. Nadie le reconocería el derecho al pueblo, porque a nadie le conviene, excepto al pueblo y al ejecutivo. Entonces, ¿qué alternativas hay? Pues simple, si el interés es que los diputados renuncien, perfecto, ir el millón de salvadoreños, si digo un millón por decir una cifra, pueden ser más, pueden ser menos, ir el millón frente a la Asamblea Legislativa, exigir que renuncien y redactar una nueva constitución, pero ir sin ampararse en el artículo 87. El artículo 87 no fue diseñado para que el pueblo lo ejecute, el artículo 87 fue diseñado para que lo ejecute la Fuerza Armada en representación del pueblo, entre comillas, o para que lo ejecuten los empresarios. ¿Por qué? Eso lo voy a explicar en un video más adelante, porque para poder hablar de eso, también tengo que hablar del levantamiento de brazos caídos del año 44. Pero bueno, para poder sacar a los diputados, entendamos esto, es importante hacerlo al margen de la Constitución, porque la Constitución misma fue escrita por las mismas personas que hoy la defienden y que al final protege sus mismos intereses. Tratar de sacar a los diputados utilizando las reglas que ellos mismos han puesto es bastante ilógico, porque si las pusieron ahí es porque no pueden usarse a menos que sean ellos para defender sus propios intereses. El artículo 87, aunque en teoría es aplicable, en la práctica no lo es tanto. Así que bueno, espero haber aclarado sus dudas en torno a este artículo. Si tienen algún comentario o alguna pregunta con respecto a este tema, pónganle en la caja de comentarios y le voy a dedicar una segunda parte si lo amerita a este mismo tema, que yo he visto que hay bastante desinformación por ahí en torno a este artículo. Y también tengo que aclarar, he visto bastante que Walter Araujo habla mucho de este artículo, que hay que aplicarlo y todo eso. Vean, yo entiendo bastante que existe mucho descontento hacia la actual asamblea, que existe bastante indignación. Yo mismo lo expreso en muchos de los videos que hago, pero hay que ser realistas y el entorno actual es muy diferente al que había hace 20, 30, 40 o 60 años. Hay que leer un poco de los libros de historia para entender qué errores no cometer, por qué fueron escritas las cosas y qué tenemos que hacer en la actualidad. Así que bueno, se les quiere, muchas gracias a todos por estar acá pendientes. Y les aclaro desde ya, este no es un video contradiciendo a Walter Araujo, sino que todo lo contrario. A él en lo personal lo admiro bastante, me llega su manera de comunicar y se lo recomiendo bastante. Pero sí hay que hablar lo que es del artículo 87. Si quieren que siga hablando de este tema, que aclare más dudas o que les traiga más sobre este tipo de situaciones, pónganmelo en la caja de comentarios. Se les quiere, muchas gracias por estar acá pendientes y nos vemos mañana o más tarde con un nuevo video en directo. Adiós.